Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Plug a Plug. El día de hoy tenemos a una invitada queridísima por nosotros. Muchísimas gracias por venir. Se trata de Dana Garay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dana. El día de hoy nos acompaña Edson. Hola. Lalo. ¿Qué hubo? Obviamente yo. Y es el primer podcast de Ian aquí, así que... Vean, está súper contento. Todos estamos súper contentos. Seguro ya lo habían visto antes en las historias, pero bueno, hoy es la primera vez que nos va a acompañar en el podcast, así que bienvenidos todos. Gracias. Dana, eres una cantante de jazz, de blues, de soul, muy reconocida, muy buena, porque ya tuve la oportunidad de escuchar tus discos. Y queremos preguntarte un poco de tus proyectos. Digo, vamos a hacer muchísimas preguntas, pero primero, tus proyectos, en qué has estado, qué te gusta hacer. Cuéntanos un poco de ti. Wow, son muchas preguntas. Una pregunta y faltan. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Amigos muy queridos como Yanni, como León. Siento que se ha creado una familia muy bonita alrededor de Shure. Y bueno, la verdad es que me encanta estar aquí. No sé, ¿alguna pregunta en específico que me quieras hacer para poder... Sí, para abrir. Para abrir. Por ejemplo, ¿tienes un proyecto como solista? ¿Has participado con otras bandas? Ok. Bueno, yo empecé, digamos que en un concepto como de una banda, pero la cosa es que siento que soy un alma muy libre y no funcionó mucho para mí, la verdad. Me gusta todo el tiempo estar creando proyectos nuevos, estar innovando. Y de repente me levanto con ganas de hacer otra cosa y el hecho de tener una banda consolidada así de mucho tiempo y todo, siento que es algo que para mí no funciona. Lo que me gusta es trabajar con diferentes músicos. De repente el sonido de un disco demanda el trabajo de ciertos elementos en específico. Entonces no, en realidad me gusta ser muy libre. Sí, obviamente tengo gente que ha colaborado conmigo durante muchos años, como por ejemplo Alex Mercado, Juan Ale Sáenz, Emiliano Coronel. O sea, tengo ahí a gente que, pues, no sé, me gusta invitar recurrentemente a mis proyectos. Musicazos, además. Pero sí. Del Sí, nada más. Sí, entonces, pues, la verdad es que es la libertad, ¿no? Me gusta mucho sentirme libre de yo dirigir mis proyectos, de yo decir qué es lo que quiero cantar, qué es lo que quiero hacer. Y en un grupo siento que todos tienen que estar de acuerdo, entonces claro, me gusta esta libertad, soy muy feliz así. ¿Y crees que, o sea, tú te puedes dar esta libertad de escoger tus propios proyectos, ser solista, porque también eres compositora, ¿no? Entonces, en tu forma de componer, ¿crees que tuviste alguna experiencia previa con alguna banda hace muchos años tal vez? Que dijiste, yo no puedo trabajar con más personas para hacer un proyecto de banda, sino me gusta ser solista porque me gusta hacer mis canciones, y esta parte justo cuando uno compone con varias personas se pueden llegar a los choques creativos, ¿no? Entonces la pregunta sería, como compositora, ¿crees que eso te dio la libertad para decir voy a ser solista? Porque supongo que como en varios géneros, alguien que es yo solo sé cantar, no sé componer, y tengo que pegarme a una banda o a un compositor para hacer un proyecto y poder yo ser el cantante. Entonces, ¿ser compositora te dio esa libertad? Pues la verdad es que la composición surgió de una manera pues muy empírica, no sé, siento que fue un paso natural o sea, por ejemplo, mi carpeta de repertorio, bueno, cuando antes había todo impreso, ¿no? Porque ahora ya mucho es, pues llévense sus iPads y ahí les paso los papeles, ¿no? Claro. Pero antes, o sea, yo tenía mi carpeta, bueno, y la tengo, ¿no? Y es una cosa así. O sea, mi repertorio es una cosa así gigante, ¿no? Entonces, yo creo que es el hecho de aprenderme tantas canciones y de que está esta información en mi biblioteca, en mi fonoteca mental, que de repente es el paso natural, ¿no? Componer. Entonces, nunca intenté componer con alguien más. Okay. Si acaso, por ejemplo, hay una canción que estoy muy emocionada porque... ¡ay, qué emoción me da contárselos! Son pioneros, les voy a contar esto. Hay una canción, sí, que se llama When a Heart Can Sing. Esta canción, yo me había quedado de ver con un amigo que vive cerca de casa. Él se llama Eric Alfaro. Porque le dije, oye, pues es pandemia, estoy súper aburrida, necesito hacer música con alguien. O sea, nunca va a ser lo mismo a estar tú ahí en tu casa y así como picándote los ojos y sí, haciendo música, pero no es lo mismo que compartir, ¿no?
Entonces le dije, oye, vamos a juntarnos, o sea, hay que hacer algo. Y le dije, vamos a componer una canción, porque generalmente nunca hago eso, generalmente las canciones siempre las compongo yo sola, ¿no? Entonces me dice, sí, pero yo quería ya llegar con una propuesta, ¿no? Entonces me gusta mucho correr, soy corredora, me puedo llamar corredora. Y justamente cuando estoy corriendo surgen, o sea, bueno, tengo una atención muy activa en la música, me gusta aprenderme cosas cuando estoy corriendo o escucho la línea de bajo todo el tiempo o escucho, o sea, como que soy muy clavada al momento, o sea, como que combino mucho, ¿no? La euforia de correr con el estar escuchando como esponjita. Te concentras mejor. Me concentro muchísimo en la música corriendo. Y saliendo del gimnasio se me ocurrió una canción, así, completita. Sí, Wow. la melodía. La melodía y todo. Todo. O sea, sí, o sea, venía yo caminando, o sea, salgo del gimnasio y en lo que venía llegando a mi coche, llega la idea y saco mi celular rápido porque ahora es padrísimo, ya se puede grabar. Sí, ¿no? es muy práctico. Sí. Y entonces empiezo da da ba da da ba da 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 ba ba da da ba da ba y de repente empiezo ¿no? Y así, toda se me ocurrió, ¿no? Padrísimo, como que bajó de una nube, estaba ahí dispuesta a Sí, como ser las caricaturas cuando aquí tienes escuchada. la partitura, ¿no? Y está escuchando la batería y todo. Exacto, entonces fue súper padre, ¿no? Porque llegó esta canción a mi cabeza y entonces de repente llegó y se la canto a Eric, ¿no? Y le dije, oye, pues es que tengo esto, o sea, me acaba de llegar, pues, ¿qué hacemos, no? Le puso ahí armonía, que generalmente es algo que yo hago, pero los acordes siento que estaban como que tenían que ser esos acordes, ¿no? Él sacó los acordes, ¿no? O sea, él propuso a los acordes. La B ya no quedó como él la había propuesto, pero bueno, este tema lo grabé en mi último disco, bueno, yo lo concibo como un disco, aunque lo he sacado como sencillos, que se llama Winter or Summer. Todos estos son 12 temas míos, y estos temas, todos, te digo, se grabaron como en una sesión. Lo curioso es que, pues como había, bueno, es pandemia, ¿no? Seguimos en pandemia, pero no había chance de ensayar ni nada. Entonces nos metimos al estudio así, con mis papeles, con mi cifrado, así nos metimos al estudio a grabar. Estuvo increíble, el resultado me encantó. Este tema quedó grabado, el de When a Heart Can Sing. Y de repente me habla Tonatiuh Vázquez Vilchis, vive en Jalapa, es un arreglista, lo conocí hace más de 10 años. Cuando él apenas estaba estudiando y todo, se graduó de composición, arreglo, no sé qué. Y bueno, la noticia súper bonita es que Tonatiuh le hizo un arreglo de Big Band a mi tema. Entonces, tengo una canción mía ¿De Big Band? con Big Band. Y eso me emociona muchísimo porque ahora me parece que en enero vamos a hacer ese lanzamiento. Y estoy muy contenta porque es una canción que surgió así, ¿no? Ajá, ¿no? Es la historia de las rolas, ¿no? Cada canción tiene su propio nacimiento. Exacto. Pero siempre pasa, tú tienes, dentro del nacimiento de las rolas siempre hay momentos inesperados como este o momentos que tú dices, quiero componer. ¿Tú tienes algún como ritual para componer? Siempre te basas, haces primero la melodía, luego te agarras el piano o empiezas por el piano normalmente, acordes, o surgen ideas, surges, chiflas, cantas melodías y dices, esto me gusta por acá. Y eso en parte de la música, porque luego viene la otra parte, la lírica. ¿Cómo también decides justo eso de tu procedimiento? ¿Cuál es tu proceso creativo, para así decirlo? Pues en realidad mi proceso creativo es muy similar a lo que les acabo de contar. Corres. No, 6 de la mañana. Llegan Obedeces a esas ideas que de pronto surgen. Sí, Ok. o sea, Instinto. sí, generalmente llegan las ideas. Porque ese es un apapacho. Muchas personas no pueden esperar a que les llegue la inspiración, como muchos lo mencionamos. Muchos tienen que componer casi como máquina, ¿no? Eso, muchos estarán de acuerdo, otros no, a mí no me gusta tanto. Pero yo creo que es un apapacho lindo, no sé, de tu vida, que puedas componer a partir de, pues sí, de tu estilo de vida, que puedas hacerle caso a esas inspiraciones que te llegan, ¿no? Cuando corres o no sé, cuando estás cocinando, no sé, lo que sea que estés haciendo. Sí, la verdad es que siento que sí me dan periodos, o sea, creativos, como que de repente
estoy en mood componer, ¿no? Y entonces de repente, pum, llegan ideas como piedritas, ¿no? Así. Y si le haces caso a esa piedrita y la desarrollas... Esa es una piedrota. Entonces sí. Sí, lo que ahorita nos cantó fue una piedra totota. Sí. Y quedó bien linda esa canción. Entonces, la verdad es que generalmente se me ocurre ya con un pedacito de letra. Y luego también esa pregunta es como recurrente. ¿Por qué compones en inglés? Pues porque así surge. O sea, no me gusta ir en contra de lo que viene a mí. Y cuando he tratado de ir en contra, me peleo conmigo misma. Okay. O sea, cuando trato de componer en español, a veces me peleo mucho conmigo misma. Entonces he descubierto ¿En qué sentido de pelea? Las palabras son más largas. Sí. Y me cuesta trabajo como acomodarlas, o sea, acomodar la métrica en la melodía que vino. O sea, las melodías vienen así de repente, ¿no? O sea, como les canté esta. Pero de repente a lo mejor, o sea, viene con un pedacito de letra, ¿no? O sea, justamente yo estaba caminando y entonces era walking to find out some notes in my head. Then a melody starts to fill the air. Humming the whole tune is where I can find you. Inside, outside, everywhere. ¿No? Entonces, eso te agarra todo el tema al resto de la rola, porque todavía te falta coro y demás estructura, ¿no? Ah, sí, pero es de donde vino el up-tempo, ¿no? Tears of words the heart can say, ¿no? Sí. Entonces, sí, vienen con pedacitos de letra, pedacitos. Entonces ya nada más llego, lo acomodo, veo en qué tono está, si me queda bien el tono, me quedo muy alto, me quedo bajo, lo acomodo en una tonalidad, empiezo a intentar acordes, ¿no? Y entonces de repente digo, esto está interesante, ¿no? Este acorde suena bien, ¿no? Y de repente empieza a nombrar los acordes, porque hay acordes que son raros, ¿no? Entonces, sí, claro, de repente tienes que empezar a poner, o sea, los tengo que poner en un cifrado, tengo que ver verlo el mapa visualmente para saber Oye, dónde seguro vas. muchas personas dicen, ¿por qué en inglés? Pero yo, ahora que lo mencionas, lo veo como qué buena apertura te da o exposición internacional te da poder escribir en inglés, ¿no? Digo, yo lo veo por ese lado, porque hace poco estuviste en un festival de la Riviera Maya. Yeah. Enorme festival, sí, con exponentes increíbles. Digo, a mí se me hace muy impresionante y que, pues, yo escucho tus discos y digo, claro, o sea, esto me suena a detalle internacional. No sé quién sea, pero suena increíble. Desde la grabación, desde todo. Entonces, es muy cool como exponente tener a alguien que pueda estar en esos festivales y estar a la altura, ¿no? ¿Cómo te sientes con eso? Pues la verdad es que siento que este año parecía ya como perdido, ¿no? En el sentido de conciertos en vivo. Digo, había habido cosas pequeñas, ¿no? Lugares pequeños, transmisiones, ¿no? Pero de repente cerrar así con este festival, que es un festival, pues la verdad es que es de los más importantes a nivel mundial. Porque han traído desde hace 20 años casi, o sea, fue la edición número 19, y han traído a gente de talla internacional, o sea, ha venido quien tú quieras, ¿no? O sea, de los exponentes más importantes del jazz. Entonces, wow, o sea, yo te puedo decir que para mí el honor más grande, o sea, obviamente sí, en la cartelera Bria Skamberg, Ravi Coltrane, ¿no? O sea, Ravi Coltrane, o sea, que dices, claro, ¿qué onda con eso? O sea, es hijo de John Coltrane, ¿no? Nada más. Pero para mí, o sea, Kurt Elling, o sea, para mí es como wow, como un sueño hecho realidad, que el concierto, o sea, simplemente te metes a YouTube a buscar y le pones Kurt Elling, Dana Garay y está eso, ¿sabes? Wow, o sea, entonces es como, o sea, es... Desbloqueo de sí, o sea, es un check ahí increíble. Lo que es como un sueño cumplido, sí, ¿no? Porque para muchos incluso puede ser un fin, ya, o sea, ya, esto es lo último. Esto es a donde quería llegar. Claro, me queda claro que... Pues, sí, ya me puedo morir, obviamente. Sí, o sea, más que un check es como un wow. Puedo decir que este sueño ya está ahí. Claro, te digo, faltan todavía muchísimos más. Ojalá. Pero yo creo que es un paso importante, ¿no? En una carrera, sobre todo en una de jazz, no sé, yo no conozco mucho sobre... el mundo del jazz. El mundo del jazz es un mundo completamente nuevo para nosotros, sobre todo las personas que nos ven. Estamos muy acostumbrados a ver
rockstar, ¿no? A Sí, personas que triunfan en el y pop. más del lado de la música más popular, Exacto. comercial, por así decirlo. Entonces, si de por sí ahí ya es difícil picar piedra, no me imagino lo complicado o complejo, no sé, tú nos dirás, que es distinguirse en el jazz. ¿Cómo ha sido eso? Porque tu carrera ya es larga tu carrera, se podría decir. Sí, ya estoy Tienes viejita. como 8 Nada más bien empezaste muy pronto. Sí, pues sí, la verdad es que, mira, yo te podría decir que ha sido una aventura. O sea, yo no te podría decir que es difícil. Ay, ¿le pueden bajar un poquito al aire? No, por ahí. No te podría decir que es difícil porque es muy apasionante. Claro. Y lo que he hecho es ser auténtica, o sea, ser sincera conmigo misma, hacer lo que me gusta. O sea, yo cuando empecé a cantar jazz no fue por darle gusto a nadie, o sea, fue por darme gusto a mí misma y fue porque me gustaba esa música y punto, ¿no? O sea, y empecé a grabar discos y el primer disco como solista que tengo es el tributo a Nat King Cole. Buenísimo. Me encantaron los arreglos que hizo Gabriel Hernández, que es un pianista cubano brutal. Estaba Ken Bassman, ¿no? Que es un guitarrista canadiense que en paz descanse, que es el swing más impresionante que he oído. O sea, cuando empezó a acompañarme la de Almost Like Being in Love, o sea, me hice para atrás de ver el swing que tenía ese hombre. O sea, su swing es algo que yo no había escuchado en un guitarrista, ¿no? O sea, me impresionó, de verdad me impresionó. Y yo dije, wow, ¿qué hago con esto, no? ¿En dónde entro, no? Wow. Increíble, ¿no? Juan Ale Sáenz estuvo en ese tributo. Ese es otro mérito, nada más quiero hacer como un aporte. Cuando estás rodeada de tantos músicos buenísimos, yo escucho a un guitarrista tocar así y digo, es que ¿qué necesitas? O sea, puedes estar escuchando esto y ya está. Escucho al pianista y digo, esto ya está. Es muy increíble que todavía tú puedas aportar a esos increíbles músicos y que suene bien. Entonces yo creo que es un super mérito eso. Pues yo creo que es un gran halago que ellos han visto algo en mí, porque en el jazz para trascender, para ir ganando lugar, sí te tienes que ganar el respeto de los músicos, porque los músicos son los que hacen que vayas creciendo. O sea, en otros géneros, en otros estilos, creo que es a lo mejor, digo, sí, obviamente todos son oportunidades, ¿no? Pero aquí las oportunidades te las van dando ellos mismos, ¿no? O sea, ellos te van invitando. Ellos también te invitan, o ellos también... Hay menos caer bien solamente, Eso es más apoyo hacia el talento, dirías. Creo que empiezan a respetar tu trabajo y tú también tienes que darte a respetar en el sentido de que, por ejemplo, a Gabriel, ¿no? O sea, le molestaba mucho que llegara un cantante, ¿no? Y sí, pero te acompaño tal canción. Sí, pero ¿en qué tono? Ay, no sé, ¿no? O sea, que no supieran dónde ubicarse. Sí, o sea, y yo llegué con mis papeles, o sea, llegué con todos mis papeles, o sea, con mi punto así transportados, la melodía, no solo con cifrado, o sea, llegué con todos los papeles en mi tonalidad, porque yo sabía que de él eso iba a sacar los arreglos, ¿no? Claro. Entonces Sí, también lo apoyas un montón, es menos chamba también para él y sabe perfectamente cómo comunicarse contigo. Y lo pudo haber hecho, ¿sabes? Él no lo necesitaba, pero es un plus que uno puede dar. Claro. Y se siente cómodo. Y a él le gustó mucho ese detalle, ¿sabes? O sea, entonces siento que también así te vas ganando el respeto de los músicos, que yo no lo veo como, mis músicos, ¿no? Sino como todos estamos aquí en el mismo barco, somos colegas, todos estamos aquí, y eso es lo que me gusta, ¿no? O sea, entonces... ya ni me acuerdo que me habías preguntado, ya me seguí, ya así como... No, estás muy chido, o sea, ¿qué habías preguntado? Yo también me desinflé. Ya se nos olvidó todo. ¿Y ya pusiste atención? No, sí. A ver, vamos a ver. Pero Sí, pues, ¿cómo puedes, o sea, que se me hace un mérito muy grande destacar en ese tipo de ambientes? entonces sí vamos en la línea. Sí, Está- estás respondiendo esa y otras tres que ya te iba a hacer. Ok. Pues sí, la verdad es que el hecho de creo que la clave, mucho de la clave es justo lo que estoy diciendo, ¿no? Hacerte de buenos músicos, o sea, crearte un equipo de trabajo que siempre te ponga el zapato incómodo, ¿no? O sea, que digas, uy, o sea, tengo que Que te exijan. tengo que estar al nivel de esto que está sucediendo aquí, ¿no? O sea, porque son, la verdad, la mayoría de los músicos con los que trabajo, bueno, no todos, o sea, son de súper nivel, ¿no? Entonces, o sea, de que se pueden parar en cualquier escenario del planeta y triunfar, ¿no? Entonces, creo que esa siempre ha sido mi meta, ¿no? Hacerme
como de un equipo de trabajo muy profesional. Nunca me ha gustado sacar trabajos así a medias o medio grabados o medio producidos o medio masterizados. No, o sea, Sí. cuando voy a hacer algo lo voy a hacer bien. Y creo que en eso radica, ¿no? O sea, el hacerlo con una calidad que se puede presentar en donde sea, ¿no? Claro, y se nota en los frutos que te ha dado con la experiencia ya que llevas. Y es algo que yo tengo una pregunta acerca de la inspiración. Se me va a salir un poquito de tema, pero el From You to You a mí me parece un álbum muy, muy lindo. Pero, o sea, quiero saber cómo fue, porque hay muchísimos artistas de jazz, muchísimos. Pero quiero saber cómo llegó el punto en el que dijiste, quiero hacer un tributo a Nat King Cole. Quiero como que me des tu punto y saber qué fue lo que te inspiró a llegar hacia ese punto. Bueno, en realidad esta historia la he platicado ya varias veces, pero me gusta platicarla porque es muy bonito, es parte de lo que yo soy, es mi infancia, ¿no? Cuando yo estaba chiquita, tenía como 12 años tal vez, apenas estaba como el cambio, la transición entre los LPs y el disco, y estaban los cassettes, ¿no? Entonces, era así como otra época, sí. Es que ustedes Nosotros están... podemos decir, cuando pasó del MP3 a la USB. Ustedes están muy chiquitos. Yo sí El primer iPod. Yo sí los discos sí los conocí. Bueno, yo tenía mis LPs y todo, ¿no? El de Topollillo. Buenísimo. Bueno, y esa va a ser una pregunta ya en todo el podcast. ¿Tú Topollillo. también tienes el vinil de Topollillo? Todo el mundo tenía el Y es vinil. algo que está regresando, Los viniles, y Sí, aparte, sí, aparte se escucha increíble, Sí, ¿no? O sea, es sí, no súper es- cálido el sonido. Pero Sí, bueno, claro. estaba en esa época donde estaba apenas saliendo el CD y mi papá compró un disco de éxitos de Nat King Cole. Tenía muchísimos temas, era un disco doble, creo. Y, wow, o sea, aparte a los CDs les cabía un buen, ¿no? O sea, los LPs era así como de pum, 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 se te acaban las rayitas y ya fue, ¿no? Esa canción sí. Pero ese disco, o sea, tenía un montón de temas, no sé, más de 20, 25, ¿no? Una cosa así, no sé. Y había comprado un aparato que tenía para 5 discos, ya saben, estas charolas que daban vueltas. Sí, sí. Y abajo tenía para 2 cassettes y un plug chiquito. Ok. Entonces, bueno, yo llegaba en las tardes y mi vida era escuchar. Y aparte, me hizo muy bien que no hubiera internet porque No te hizo eso. no había letras. Bueno, o sea, no traía letras el booklet, Ok. pero tampoco había donde buscarlas. Pues tienes que poner atención. Entonces, de ahí me imagino que el agudizar el oído, no solo a la pronunciación, sino al swing. O sea, no solamente estás aprendiendo a pronunciar algo, sino estás aprendiendo a frasearlo, estás aprendiendo pues, la crema innata de algo que no te explican en una escuela. Eso es acá, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues yo siento que de ahí vino, después con Bernardo Janselson, que él tuvo muchos años la representación de la disquera de Sonidos y Sabores del Mundo, y todo lo de Putumayo aquí en México, él me propuso, me dijo, oye, pues a ti te encanta Nat King Cole, ¿no? O sea, me has platicado mucho de... bueno, yo aparte grababa, ¿no? O sea, yo me sentía Natalie Cole, ¿no? Porque, o sea, en el cassette, pues yo grababa encima de la voz, octavando a Nat King Cole, nada más, ¿no? Nada más. Nada Y, más. Sencillo. Bien Era casual. súper bonito eso para mí, mis tardes eran así. Oye, ¿y eso no contrastaba con otras, bueno, con tu propia generación, con tus amigos, con tus amigas, no sé? ¿No era raro que te vieran, En el no sé, jazz, a lo mejor en otras el pop? canciones, otras personas estaban sacando otras canciones, las de moda tal vez, y tú estabas... Escuchando canciones Ruqueando. de 1900. No rockeando, pero... Rockeando, en algo jazzeando. muy diferente. Bueno, Pues mira- es difícil de encontrar. Yo o sea, a lo mejor se ve raro, o no sé, pero yo siempre lo sentí como algo especial y siento Sí. que la gente lo sintió como algo especial. No, y lo mencionaste es un momento original y único, ¿no? O sea, lo Era que tú diferente, sentías. ¿no? O sea, no puedo Sí. decir que es raro, que me vieran raro o que yo me sintiera rara. Simplemente creo que me veían diferente y yo me sentía diferente y especial por hacer algo que no hacían los demás. No sé, o sea... Lo es. O sea, Sí, siendo. yo no tuve jamás en la escuela alguna compañía que dijera, ay, mira, estuve sacando esto, o me encanta este género y lo saqué tanto que lo estoy escuchando. Estuve actuando a cierto Sí, ¿no? artista en Nat específico, King ¿no? Cole. Ajá, sí. Sí, y por ejemplo, ahora tú, o sea, la verdad es que los consejos de los grandes, ¿no? Es no, pues tienes que aprendértelo solo, si tienes que, ¿no? Si tienes que transcribir y tienes...
a mí nunca nadie me dio ese consejo, yo lo empecé a hacer solita. O sea, yo lo hacía por diversión, Claro. ¿no? Entonces es O como... cantar así un solo que te gustaba mucho. Y Sí, cantarlo bien. sí, o sea, me empezaba a llamar el oído y era ponerlo y ponerlo y ponerlo y ponerlo. Y Necesitabas ahora... entenderlo incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que eso también te va dando lenguaje. O sea, a la hora de cantar un tema, pues salen todas esas ramificaciones y el hecho de cantar una melodía o de que vengan melodías a tu cabeza, pues también viene de ahí, yo creo. O sea, yo creo que está en una nube por ahí y simplemente se conecta algo y baja, ¿no? Pero entre más información tengas en tu cabeza, pues hay más que decir, ¿no? Sí, más Supongo. rápido puedes llegar Ay. al punto. Y por ejemplo, Pues entonces, estos instrumentos que has escuchado solear, saxofones, bajos, guitarras, pianos, ¿cuál es el que dices, me gustan más los solos de bajo y aprenderme los solos de los bajistas? Pues Por no, decir un ejemplo. en realidad no es el instrumento, sino la es el melodía. músico. Ok. Lo que me llama la atención es el músico, lo que hace con su instrumento. O sea, no es que tenga preferencia por ningún instrumento, sino que de repente oigo un solo de bajo, ¿no? Y digo, wow, ¿no? O sea, y me lo quiero aprender, ¿no? O oigo un solo de guitarra, como el que te enseñé hace ratito, ¿no? Y simplemente es como buscar, o sea, decían, ¿no? Los grandes que lo más orgánico era tratar de imitar alientos, ¿no? Incluso también por el fraseo, porque nosotros tenemos un instrumento de viento y entonces necesita respirar. Sí. Y los guitarristas, por ejemplo, pues no respiran, ¿no? Ustedes no respiran. A menos de que sean clásicos. De repente sí se escapan, ¿no? Las respiraciones de los músicos clásicos. Pero bueno, ¿sabes es qué? otro tema. Si tienes mucha musicalidad, en realidad sí respiran tus frases, sí. ¿no? Hay muchos Sí. guitarristas que te aconsejan que solees como si estuvieras respirando. Exacto. no, Y y tienes eso la es súper respiración y consejo. fraseas y respiras. Y es una gran técnica para tocar. Claro. Sí. O también los Te da mucha- pianistas, ¿no? No, O y sea, lo digo, puse el ejemplo de los músicos clásicos porque como solo se escucha la guitarra, se alcanza a escuchar la respiración. Sí. Y tú estás escuchando la guitarra y de Ah, repente- sí. Sí, por el Sí, pues son microfoneo. silencios que sí, necesita se la escucha el música. respiro. Yo cuando grabo sí se me escuchan las guitarras a cada rato y el ukulele también. bueno, Ah, es sí. que eso es muy orgánico, le das vida. O sea, Sí, es sí. tan importante el silencio como las frases, ¿no? Y eso hace claro. todo el fraseo musical. Entonces, pues sí, o sea, más bien es justamente aprenderte, o sea, lo que te gusta, o sea, lo que te va llamando la atención, lo que conecta contigo en ese momento. Ahora, tú dijiste algo muy que nos conecta a otro tema un poco más de la técnica vocal. Tú eres también vocal coach. Dijiste es un instrumento de viento, tenemos que respirar. ¿Tú cómo empezaste de ser cantante y decir voy a dar vocal coach? O sea, ¿tomaste alguna certificación? ¿Diste clases porque...? no sé. ¿Tomaste clases con alguien? El festival de la Riviera hasta Maya no es suficiente. hasta la fecha no sé si tú, como vocal coach, tienes un vocal coach que te va cuidando también la voz y que no se te vaya a lesionar. ¿O cómo funcionaría eso? Pues no, en realidad nunca he tenido un maestro así, o sea, he tenido algunos guías por ahí que he tomado algunas clasecitas, nada que me haya... Certificado. sí, no, más bien es que vuelvo a lo mismo, o sea, los grandes maestros son los discos. Yo quiero redirigir esa pregunta. Más bien, ahorita nos has contado de tus procesos creativos. Son muy personales. Sí trabajas con músicos, sin embargo, tú llegas y dices, aquí está mi trabajo, no tengo que depender de nadie. Esto de ser vocal coach ya implica tener un equipo. A pesar de que tú estás compartiéndole algo a alguien que quiere aprender, pues hasta cierto punto también tú aprendes, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? De que tú eres una vocal coach y dices, ok, yo sí te acepto, te voy a ayudar a mejorar esto, o te quiero coachear. Bueno, lo que pasa es que, mira, en el proceso o sea, fue algo muy, muy curioso, o sea, fue hace muchos años, más de 15 años, que empecé a dar clases, pero de una manera muy fortuita, ¿no? Resulta que yo quería grabar algo, no, pues ya tiene como 20 años, yo creo, no sé. Que yo quería grabar... Empezó muy joven. Sí, a los 2 años. Yo quería grabar algo en un estudio y esta persona me ofreció grabar algo, pero me dijo, pues, da clases, ¿no? Y yo,
¿de qué? ¿Cómo que de qué? Pues sí, da clases de canto y yo te hago el intercambio y dale clases a las personas que vienen aquí a grabar y hacemos ese intercambio, ¿no? Entonces yo dije, pero si yo nunca he dado clases, ¿no? O sea, ¿cómo voy a dar clases? ¿Qué voy a hacer, no? Entonces, pues me aprendí el típico, ¿no? Y entonces ya sabes, ¿no? Y de repente me empecé a dar cuenta que porque soy muy observadora, ¿no? Porque eso es creo que lo que yo soy, ¿no? Yo observo y escucho, es lo que hago. En ti. Sí. Entonces me empecé a dar cuenta que podía ayudarlos y entonces obviamente no lo dejé ahí, ¿no? O sea, me metí a investigar, me metí a leer, me metí a ver muchas cosas, ¿no? Y en las lecturas y todo encontré que hay una técnica, que es brutal esa técnica, es la técnica de la expansión intercostal. Y es sumamente interesante porque todo tiene un fundamento anatómico. Entonces me empecé a dar cuenta que si a todos mis alumnos yo les enseñaba esa técnica, que aquí en México casi no se enseña, en realidad es de un libro de Ginny Diva, que lo escribió hace ya varios años, es estadounidense. Pero yo a partir de eso desarrollé todo un material didáctico que consiste en un cinturón intercostal que yo les hago a mis alumnos a la medida, y todo, o sea, todo lo que tiene que ver con la anatomía. Me metí a estudiar mucho anatomía, pero con respecto a la voz, y me di cuenta de que hay muchas cosas. Por ejemplo, llegó una alumna que venía de estudiar, llevaba creo que 6 años estudiando la licenciatura en canto, y no tenía vibrato. Y no sé por cuántos maestros habrá pasado, imagínense, en una licenciatura. Sí, claro. Y que todo el mundo... No, Vibrato. no, no, ella tenía vibrato caprino. ¿Eso qué como es? como de cabrita. Ah, ok. Como de... ¿no? Muy Ah, exageradísimo. Sí. No, como... Muy pausado, muy nasal. muy brusco. No, es laringio. O sea, es como... O sea, sí, como de borreguito, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, ese es un... Sí, pero haz de cuenta que cuando tiene... Bueno, por lo que ella me dijo, es como que si estuvieras desahuciado, ¿no? O sea, pues ya. Ni modo. Ay, Sí, ya ajá, sí le vas a hacer. tienes vibrato caprino. No hay solución a ello. Ajá. Según. Y yo así, ¿no? Y le digo, oye, es que eso no es cierto. O sea, yo te puedo enseñar vibrato. No es cierto. O sea, no se la creía, ¿no? Desde que yo le dije, yo te puedo enseñar, o sea, me dijo, Sí, no, ya es que no es dijo, posible, ¿no? Y yo, de verdad, es bien fácil, te lo juro. Es súper fácil, así, es facilísimo. Okay. Bueno, en 2 semanas había aprendido el vibrato. Entonces, es mucho... Por la técnica que tú le enseñaste de... Por la técnica que yo desarrollé para enseñar cinturón, vibrato. No, eso es otra cosa. Ah, eso es otra Esa cosa. es otra cosa. Ah, qué bueno que me Sí, bueno, la técnica de la apertura intercostal es para mantener el fraseo, para poder matizar, para tener un buen apoyo, una buena colocación. Y el vibrato es un descanso, tanto para el escucha como para el intérprete. Es un descanso de la nota, ¿no? Generalmente se hacen notas largas o se hace muy breve en notas pequeñas, ¿no? O sea, cuando es un finalito de una frase, ¿no? Sí. Entonces, le enseñé la técnica que yo desarrollé para el vibrato, que es otra técnica, que esa sí la desarrollé yo porque no había nada. Cuando yo me metí a investigar a internet, hace muchos años, cuando yo empecé a dar clases, no había nada sobre el vibrato en la voz. Solo había la explicación de los músculos que estaban, pero no había nada de cómo enseñarlo. Entonces, seguro ahorita hay muchísima información, pero la técnica que yo desarrollé en ese momento fue autoobservándome y entonces tratando de ir de afuera hacia adentro con el cuerpo, y entonces así, o sea, fue muy fácil. Observándome, siento que fue la manera más fácil, porque dije, si yo lo sé hacer, ¿por qué no lo puedo enseñar? Igual lo puedo enseñar. Yo tengo otra pregunta a raíz de esto. ¿Cómo crees tú que el ser vocal coach y dar clases te ha ayudado como a ti, como en tu técnica, en tu interpretación? O sea, ¿crees que te ha enseñado algo a ti, enseñar a los demás? Totalmente. ¿Y cómo ha sido eso? O sea, ¿qué crees que te ha enseñado? ¿De qué manera te ha cambiado Todo. tu manera? Me ha enseñado todo. O sea, el hecho de yo poder ayudar a los demás y fijarme en las cosas que tienen los demás como oportunidades y de corregirles la respiración y de que no se escuchen, ¿no? O sea, me ha enseñado muchísimas cosas. Sí. Porque tú de los errores o aciertos de los demás aprendes muchísimas cosas, ¿no? Sí. Entonces,
el hecho de estar tan presente en la anatomía vocal, corrigiendo cosas, estilo, fraseo, ¿no? Matices, me hace a mí estar más consciente de mis matices, de mi fraseo, de mi respiración, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy contenta porque, por ejemplo, si ustedes ven el concierto de la Riviera Maya, se escucha como un disco prácticamente, ¿no? Y está todo en vivo. La respiración casi no se escucha, ¿no? Entonces yo digo, ay, wow, o sea, algo a nivel técnico está ahí bien hecho porque no hay ediciones, no hay nada. No hay mezcla profunda, nada ni máster así. No, o sea, fue en vivo la transmisión. O sea, digo, obviamente está muy cuidado en la grabación, que es lo que hablábamos, ¿no? Que para producir jazz, lo que tienes que hacer es tener unos buenos micrófonos, un buen ingeniero y darle rec, músicas, evidentemente, músicas. Por ejemplo, ¿no? esto es algo que a muchas de las personas que nos ven nos interesa. Muchos son fanáticos del gear aquí. Es algo que muchos vienen a ver aquí a Eusica. Nosotros nos incluimos. Pero, por ejemplo, también olvidamos que la voz es un instrumento. Y como tal, se debe de estudiar, practicar, cuidar, todo. ¿Qué utilizas para esos instrumentos? Porque así como nosotros somos fanáticos del gear, de que hay el pedal para la guitarra para que suene así, el cable para que no se meta este ruido, la voz también necesita su gear, por ejemplo los micrófonos. ¿Qué es lo que tú necesitarías o cómo te ayudas de ellos? ¿Qué ventajas te dan o desventajas? Porque sí, ahorita puedes cantarnos increíble, pero en un festival no vas a pura voz, tienes que... No, totalmente. Y obviamente debes de confiar en él porque es una extensión de tu voz. Claro. Entonces, ¿cómo puedes manejar eso? Bueno, yo la verdad es que ahí es donde podría decir que yo aprendí muchísimo de León Soriano. León Soriano yo lo amo, lo admiro muchísimo. Te mando un besito, te quiero. León, bueno, hizo toda esta... Bueno, creo que se le ocurrió a él, la verdad es súper creativo y propositivo. Y esta onda del vocal coach, de poner 10 micrófonos y poder probar tu voz. Digo, los cantantes se sienten como niños en dulcería viendo 10 micrófonos y que ¿puedo probar todos? Sí, puedes probar todos, ¿no? Entonces, el hecho de dar los vocal coaches con él y de yo experimentar mi voz en 10 micrófonos distintos, sin ecualización, o sea, simplemente es volumen, te das cuenta de que sí hay micrófonos que favorecen a tu voz. Claro. O sea, que resaltan ciertos armónicos, sí, que ayudan a ciertas frecuencias en donde tu voz no es tan rica y entonces esas frecuencias se potencian, que ayuda a que las frecuencias que son un poco más pastosas o no sé, se vuelvan... ya voy a empezar con las cosas que dice León que no se dicen, así de hazme más gordito el sonido, ¿no? El León así, no, a ver, mátame el high pass filter, no sé qué, ¿no? Y bueno, ya saben, ¿no? Así él es súper técnico. Pero está cool, por eso es un equipo, ¿no? Tú le puedes decir, redondéame la voz, y sí, yo te puedo decir, mira, el término técnico de esto es esto. Sí, entonces uno aprende a ya no decir estas cosas, ¿no? Sí, funciona. ¿Y cuáles son tus 3 micros favoritos encontrando a eso? Pues mira, yo ya tenía como un micro así hermoso, que de hecho fue con el que canté en la Riviera Maya y que la verdad suena increíble. Es el Beta 27, el supercardioide. Ese micrófono me encanta porque pesca todas mis frecuencias. O sea, a mí lo que me gusta, me he dado cuenta, son los supercardioides, porque siento que mi voz es muy... no sé, como que siento que me gusta que me pesque todo el instrumento. O sea, la vibración como del sí, pecho, o sea, como desde adentro, ¿no? Y entonces siento que los supercardioides hacen eso, o sea, como que te pescan todo, ¿no? O sea, no sé, siento, no sé si estoy en lo correcto, ¿no? ¿No está bien? Sí, no, pero me gustan mucho esos micrófonos, ¿no? Entonces, el Beta 87 me gusta muchísimo. Me gusta un poco más el sonido del Beta 27, que es fijo, pero me quita movilidad, ¿no? Entonces, eso funciona como para un lugar así pequeñito, para estar en un banquito, o, ¿no? Así algo más íntimo. Pero para este festival que requería como mucha energía en el escenario y llenarlo literal, ¿no? Sí, llenar el escenario, me funcionó increíble el Beta 87, me funcionó perfecto, me dio mucha movilidad, me dio mucha confianza a la hora de estar ahí. Obviamente es importantísimo el ingeniero de sonido, el de monitores, para tú sentirte cómoda con la mezcla, ¿no? De que si necesitas más piano, más bajo, más batería.
La voz, obviamente, hasta, o sea, porque eso sí, también lo he visto, o sea, que en un ambiente así, digamos, pues pequeño, el micrófono suena muy bien sin nada de ecualización. Pero cuando te enfrentas a diferentes escenarios y diferentes rebotes de sonido, sí necesitas, o sea, que lo muevan un poco para que suene como tú estás acostumbrado a escuchar tu voz, ¿no? Y que te sientas cómodo con eso. Entonces, sí, obviamente, pues mi lenguaje ahí a lo mejor es muy básico con el ingeniero, pero sí me entienden. O sea, siempre pido graves, medios o agudos, ¿no? Eso es lo que pido, ¿no? Necesito más graves, necesito menos medios, necesito más agudos, necesito... Y ahí me van encontrando hasta que me siento cómoda. Entonces, sí es un trabajo en equipo con cada ingeniero que te vas encontrando, porque no siempre puedes llevar a tu ingeniero. Entonces, pues te tienes que adaptar y tienes que poder comunicar lo que necesitas. Pero definitivamente tienes que llevar a tu aliado, ¿no? O sea, mis micrófonos son Shure, siempre lo han sido, desde que empecé a cantar desde muy chiquita, desde los 15 años que me trepé a un escenario, era un Shure, y siempre han sido Shure. O sea, y el hecho de poder tener esta marca como aliada, pues me hace súper feliz, porque no fue así como de, ay, de repente ya me voltearon a ver y ahora soy Shure. No, siempre he sido Shure, siempre me ha encantado. Más bien te lo reconocieron, ¿no? Que han sido compañeros, por así decirlo, de carrera. Siempre ha sido mi micrófono. O sea, he probado muchos, pero sí, son una maravilla. Me faltó uno, el KSM9, ese me encanta. Okay. Oye, por ejemplo, ya para terminar, has trabajado, me queda claro, con muchísimas personas increíbles. Ahorita mencionaste solo a unos cuantos que son musicazos de talla internacional. Pero ¿con quién te hubiera gustado trabajar? ¿Con quién te falta todavía? ¿Tú sientes que te falta todavía trabajar? O si es el caso de que ya no vive o lo que sea, ¿con quién te hubiera encantado haber colaborado en la historia del jazz? Con Nat King Cole. O sea, es que ese señor nada más voltea. O sea, no sé si lo han visto. Él tenía un programa, ¿no? Y entonces él tocaba el piano y volteaba con una sonrisa así tan white, ¿no? Así, sí, como si estuviera... White y white, ¿no? Sí. O sea, increíble su personalidad, su voz tan aterciopelada, su swing al tocar el piano, al cantar. Era maravilloso, la verdad es que... Y eso es lo hermoso de los discos, que aunque las personas ya no estén, dejan un legado. Claro. Es como platicar con ellos. Exacto. O sea, es como si te estuviera dando una masterclass. O sea, por ejemplo, ahora que vi a Kurt Elling y que estuvimos en el camerino platicando, tomándonos un tequila, que la pasamos increíble, no soy de las que suelen preguntar cosas. Okay. Porque, o sea, ¿qué preguntas? O sea, ¿qué le preguntas? La primera estás así con un crack. No, me refiero a musicalmente hablando, ¿no? Sí, como... sí, ¿no? Oye, ¿cómo hiciste esto? No sé, estaba corriendo y me salió así me llegan las ideas. ¿Qué te digo? No, me refiero a... La música habla por sí sola. Sí. Entonces, si yo quiero saber cómo hizo algo, lo escucho y lo copio. Sí, él te va a decir, ¿cómo lo hice? Mira, en este disco, escúchalo. Ajá, o sea, es que ¿qué le pregunto? Entonces, mejor hanguear bonito con él, tomarnos un tequila, o sea, tener una plática como de cuates, de amistad bonito, ¿no? Pues iguales, porque lo son. Sí. Digo, al final de cuentas están compartiendo un escenario. Compartimos un escenario, wow. Un cartel, entonces pues son iguales. Y si están tomando un tequila, qué mejor representación de eso. Un Don Julio. Ya eché el cebollazo. Vamos mejorando. Sí, entonces la verdad es que si le quieres preguntar algo a alguien de su música en específico, de esto como, digo, esto es un podcast, ¿no? Obviamente de eso se trata, pero si quieres como realmente... O sea, interiorizar y realmente tú hacer eso, lo tienes que copiar, ¿no? O sea, es que no hay de otra. Sí, no hay de otra. Aprendes haciéndolo, sí, claro. Mucho de lo que aprendemos en todo aprendizaje no son la música, es copiar. Es que, a ver, ahí viene algo. Ahí viene una premisa del libro de Alex Mercado de el sublime proceso del lenguaje musical. Es brutal el libro. Y él abarca todo esto. Digo, yo así empecé sin saber... Bueno, él lo puso en palabras, lo puso en un libro, ¿no? Pero justamente es eso, él habla y ya lo pone como muy en concreto como todo un proceso, sublime proceso del lenguaje musical. Lenguaje, ahí está la cosa. Nosotros aprendimos a hablar copiando. Sí. Ajá. Claro. Entonces, si la música es un lenguaje, ¿por qué se aprende? O sea, es como si quisieran enseñarte música
Y entonces te dicen, a ver, aquí están las notas, ponte a leerlo. O fotografía hoy. Pues es que no, tienes que empezar desde la parte empírica, tienes que empezar como, o sea, ya cuando llegas al kinder, cuando tienes 3 años, te empiezan a enseñar cuál es la A. ¿Y cómo se ve? Sí, pero tú ya lo sabes. Tú ya cómo hacer el sabes hacerlo, sonido. Ajá. tú ya sabes hacerlo. Entonces, Sí, claro, o sea, aquí es la F y se hace, ¿no? Exacto. Y suena así conectado con... Y tú ya lo Fármacos. asocias. a lo que Exacto, estás pero haciendo. simplemente es algo que tú ya sabes hacer y que te enseñan, bueno, gramaticalmente correcto es esto, y no, pero tú ya sabes hacer, o sea, ya te sabes comunicar. Claro. Sí, es como ¿No? el niño dice, ¿me puedes dar, por favor, uno? ¿Otolate? ¿Qué? Un otolate. Y tú ya... ¿Qué? Chocolate. Ah, sí, chocolate. Sí, Es ajá. como, mira, estoy tocando esto. Hay algo ahí mal. No sé qué, no es como meterme, pero creo que esto y esto. Ah, sí, cierto, es lo que yo quería tocar. Exacto, Y no es una exacto. corrección. Luego en la música mucha gente lo ve así como, oye, te corrigió, qué mala onda, lo estás haciendo no mal. Pero no, estás aprendiendo constantemente. Exacto. Y es una corrección no en mala onda, sino por tu propio beneficio también. Claro, y lo que nosotros aprendimos fue repitiendo. Claro, O sea, el proceso, y lo que habla mucho Alex precisamente ahí es, la tecnología ahora nos facilita hacer loops, Sí. ¿no? Entonces, es como agarrar a tu mamá, ¿no? Y que te diga, mamá, quiero leche, ¿no? Y que tu mamá te esté diciendo, mamá, quiero leche, ¿no? Y entonces, de tantas veces que te lo dice y la ves y pones tu atención, ¿no? Sí, ya lo... Entonces Una vez, y dos está más, y luego- y aparte está la escucha activa y la pasiva, ¿no? O sea, cuando tú estás, por ejemplo, un niño, un bebé, ¿no? Los adultos que están hablando a su alrededor no es así de, oigan, no hablen lenguaje complejo porque es un bebé y entonces ustedes, o sea, limítense a decir palabras que solo el niño entienda. Sí. No, o sea, tú estás hablando de política y de Sí, de lo que música sea de y utilizas palabras complejas y lo que sea, y en realidad no es que te estés limitando al niño. Entonces, en la música debe de ser igual. O sea, nos debemos de exponer a toda la cantidad de música posible, ¿no? Sí. Obviamente en el género que más te guste, y si es un género que tú quieres estudiar, te tienes que exponer mucho a ese género, pero a lo complejo y a lo sencillo, a todo. Sí, a todo, no a se todo. aguanta nada. Y entonces de ahí empezar a escoger pedacitos, y por esos pedacitos empezar a repetirlos, como si fuera un idioma, un lenguaje. Y entonces esa es la manera de hacerte del lenguaje, y que después ese lenguaje sea tuyo y entonces puedas hablarlo, como estamos hablando ahorita. Nada de esto está preparado. Jamás dijimos, oigan, vamos a decir esto y la palabra va a seguir Claro, de tal, o sea, no, jamás O sea, dijimos el nada, ¿no? parámetro, pero es más libre la plática. Claro, entonces Y así debe ser. y así es la música, ¿no? Finalmente, entonces, pues sí, me encanta verlo como un lenguaje y me encanta percibirlo así. Yo tengo una última pregunta. Mencionaste que hace un momento que tu padre fue el que llevó este disco. Esto es de generación en generación. Alguien le comunicó a tu padre el jazz, le presentó a Nat King Cole, compró este disco. Entonces puedes decir que tu padre fue como que te inclinó hacia empezar a cantar, como a lo musical. O... Pues sí podría decir que la familia de mi papá o sea, hay música ahí. Mi papá ahorita tiene como estos 2 deditos lastimados, entonces ya no toca la guitarra, pero pues él tocó muchísimos años. Yo crecí escuchando música, ¿no? Okay. Él tocaba música clásica, flamenco, boleros, muchísimos boleros, y entonces yo crecí así. O sea, para mí la música era algo muy natural desde sí, como pequeñita. platicar. Sí, o sea, y siempre se armaban las bohemias y con su hermano, mi tío Javier, también le mando un besito. Sí, y se ponían a tocar la guitarra, luego invitaba a amigos que les gustaba tocar la guitarra y se ponían ahí horas, ¿no? Entonces yo desde chiquita me sé muchísimos boleros, casi no los canto porque no es el género que yo canto, pero bueno, el disco de Cuenta Conmigo, pues son muchos boleros, pero no suenan a boleros, es lo curioso. O sea, lo que hizo Óscar Estañaro, este bajista maravilloso que es bajista de Paquito de Rivera desde hace muchos años, y le dio un tratamiento muy especial a los temas. O sea, suenan, hay uno que es landó, hay otro que es, el landó es un ritmo peruano, el festejo es otro ritmo peruano que también está en el disco, hay un tema que se arregló en 7/4, hay un tema que está en baião, que es un ritmo brasileño,
O sea, hay muchos ritmos, sobre todo brasileños y peruanos, ¿no? Entonces está bien interesante ese disco porque son boleros, pero con tratamiento de ritmos latinoamericanos. Entonces, sí, está bueno. Y pues aparte me puso allá toda la sección de Paquito de Rivera, por Dios, o sea, increíble. Me puso a Alex Brown, a Mark Walker y el Oscar Estañaro, ¿no? Lo haces decir muy fácil así, como Sí, nada más fueron nada más. Ajá. Pues es que imagínense, o sea, qué sección esa me puso Sí, ahí, claro. o sea, y me dijo, es que este disco se tiene que grabar con ellos. Y yo así, ¿pero cómo le hacemos? Sí. Pues me dice, tienes que venir a Boston y tenemos que grabarlo acá porque ellos pues están muy ocupados y entonces hay Y Dana, pues ni modo, Y tendré yo que pues, ir a Boston. bueno. Pues, Dana, muchísimas felicidades por todo lo que has hecho, por todo lo que has logrado, por los lugares en los que has estado, las personas con las que has estado, los discos que has grabado y lo muchísimas que falta. cosas. Y lo que has aportado seguramente a muchas personas. Ay, por compartirnos pues, este espacio de darnos toda tu Sí, experiencia. tanta sabiduría. Entonces, Resumida. amigos, pues ya saben, si quieren aprender de Dana, escuchen la primera. Y después, si necesitan todavía más ayuda, bueno, ella es una excelente vocal coach que seguramente les puede ayudar a sacar su vibrato. Gracias. Muchas otras cosas Y podemos más. dar Especialistas en ahorita, vibrato. si quieres, una pequeña demostración. Claro, Por favor, sí, podemos Con la línea. ¿Demostración de de qué? de tu voz. Estás sorprendido de Ah. que Hace rato estaban hablando de que son fans de los Beatles, muchos lo somos. Ah, Muchos lo sí, somos. no, Nos bueno, es pueden dar que... una pequeña probeta para que las personas se queden picadas, pero por favor, sí escuchen sus discos, escuchen el festival. ¿Dónde Sí, lo pueden vean el encontrar? concierto, pónganle YouTube. YouTube, Festival Riviera Maya 2021, Kurt Elling, Dana Garay. Aquí también podemos dejar tus redes sociales para que te Sí, sigan. claro, es Dana Garay, todo es Dana Garay, o sea, nada más es que hay que ponerle el buen spelling, ¿no? O sea, D-A-N-N-A-H, ¿no? Ok. Y ya con eso en todos lados. Perfecto. Bueno, pues vamos a Instagram. despedirnos con un palomazo. No, ya después de todo esto. A ver, No estaba preparado Las para de esto, Chunta. literal. Paquito de Pero Rivera. aquí vamos. Venga, ¿Se escucha y bien? 5, 6, no, ¿verdad? Esto es un rolón de los Ramones. De los Ramones, bueno. Esto es A ver. Waterwall. Va a ser Blackbird de los Beatles. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Muchas gracias. Ustedes no lo pueden notar, pero yo aquí veía como la gente estaba temblando. Estaba muy. Es que estaba esperando el... Perdón, se me fue la estructura un rato. Pero después entendí que estaba... Es muy bien, muy lindo. Bueno, muchísimas gracias. Nos Para que vean que fue despedimos. natural. Amigos, gracias por ver este episodio de The Plug a Plug. Nos vemos en el siguiente. Síganos, suscríbanse y pues muchísimas gracias, Dana, otra vez. Gracias a ustedes, Gracias gracias, por En el gracias, siguiente gracias. video.